¿Cuántas veces te habrá pasado que estabas en ese soporte o en esa resistencia esperando tu movimiento y ¡pum! No duran absolutamente nada. Y por lo general no solamente sentís frustración, sino que también te da esa cosa de che, el análisis técnico al final no sirve para absolutamente nada. Bueno, esto es un poquitito lo que quería hablar el día de hoy juntos, porque justamente tenemos tanta volatilidad en el mercado y hay tantos movimientos erráticos que a veces parece ser como que el análisis técnico no tiene absolutamente sentido, ¿sí? El tirar líneas y detectar zonas donde el precio estuvo pasando, que después resulta ser que viene alguna noticia o un impacto en el cual ese análisis lo tenemos que tirar a la basura. Así que quería hablar justamente un poquitito de esto el día de hoy con vos. Claramente siempre pasa lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos nuestro AT, nuestro análisis técnico hecho, bien, nos tomamos el tiempo para poder analizar ese activo. Sale una noticia, X, la que sea, y nuestra posición empieza a sufrir, ¿no? Compramos, por ejemplo, el S&P 500 y sale una noticia de Trump, o compramos alguna acción y sale una guerra, o compramos Bitcoin y sale alguna noticia de que hay algún problema con las tasas de interés. Siempre parece ser como que juega en nuestra contra el hecho de poder hacer un análisis técnico de precios de un activo y que siempre salga algo en nuestra contra tirando todo el análisis a la basura. Por lo general, el mito más concluyente es que siempre te dicen, viste que al final el análisis técnico no sirve para nada, porque es tirar líneas y dependés justamente de qué, de la noticia a la hora de poder operar o a la hora de tener un resultado en ese gráfico, ¿bien? La verdad es que yo como analista técnico no estoy de acuerdo para nada con esta afirmación y hay gente como que realmente cree en su afán de que el análisis técnico es tirar líneas y nada más, ¿sí? Pero lo cierto es que en realidad ellos tienen razón y yo tengo razón. Es un poco de ambas, ¿sí? Y esto nos lleva a algo muy intenso, que es que en realidad el problema no es el análisis técnico. El problema es creer que el análisis técnico lo es todo, es el pilar y es el más importante, ¿no? Siempre está esa cosa de ¿qué es mejor, el análisis técnico o el análisis fundamental? Y siempre como pica, como roces, ¿no? De hecho, vamos a desglosar un poquitito esto. El análisis técnico, como te pongo acá, ¿no? Se basa en cuándo se entra en una acción por zonas de timing, de momentum, de tendencias. Por otro lado, es como el GPS de corto plazo, le llamo yo, ¿no? Es decir, oportunidades que podemos agarrar en el corto plazo, mínimo 3 meses. Eso sería realmente el verdadero corto plazo. Pero no te dice el por qué estás comprando. Es decir, no importa el activo que vos estés comprando, es decir, el oro, la plata, es decir, nunca te va a decir el por qué es ese movimiento, ¿ok? En el gráfico, porque lo único que estamos haciendo es ver números e historia, ¿ok? Por la parte del análisis fundamental, te dice qué estás comprando, ¿sí? Acordate que acá teníamos cuándo. Acá tenemos el qué estoy comprando, por valoraciones, por balances, por ganancias de múltiplos y demás. Por otro lado, también tenemos que puedes ver una acción que está barata, pero si el contexto es malo, va a seguir cayendo. Es decir, no necesariamente porque vos tengas tus múltiplos o tu análisis fundamental bien hecho, significa que estás comprando una acción barata o una acción en su precio justo y que va a subir. Sí, y eso ha pasado muchas veces. De hecho, te pongo el ejemplo de Adobe, por ejemplo. ¿Sí? Adobe, tenemos que desde 2023 no para de bajar. Y el análisis fundamental de Adobe es suficientemente bueno. Y sin embargo, vemos que rompe líneas de tendencia, rompe soportes estructurales. Es decir, hay algo acá que a los inversores no les gusta, no llama la atención. Y sin embargo, las valoraciones están bien. Y por el otro lado, tenemos otro caso totalmente distinto, que es Nvidia. Nvidia tiene valoraciones muy por encima, ¿sí? Ya digamos de todo raciocinio. Ya vemos que es una empresa que es cara, vemos que los balances igualmente le dan bien, ¿ok? Que va mejorando las expectativas y demás, que tiene una tendencia alcista pero súper marcada, de hecho me acaba de romper un canal y demás. Y sin embargo vemos que esa expectativa por querer tomar inteligencia artificial, por estar en la vanguardia y demás, vemos que no importa el análisis fundamental, porque hay quien te dirá, che, Nvidia está cara. Sí, de hecho estaba cara también acá, en este punto, y sin embargo siguió subiendo, pasó de prácticamente unos 30 a 23 dólares a 191. ¿Sí? Está bien, hubo splits entre medio, ¿no? Que son divisiones de acciones. Pero a lo que voy digo que, es decir, ya desde antes también teníamos valoraciones bastante altas y sin embargo la acción subía. Y yo tuve un encontronazo, así como una especie de discusión de pelea cariñosa con un analista fundamental. Porque me dice, no, bueno, pero la acción está valorada 2 o 3 veces la ganancia, tiene un PER muy alto. Sí, le digo, pero la gente la quiere comprar.
No, me dice, bueno, pero eso es un riesgo, está bien. Lo que estamos hablando acá es de por qué no va a subir. ¿Por qué va a dejar de subir? ¿Porque tiene un PER alto? No, no va a dejar de subir porque tiene un PER alto. Va a dejar de subir porque las expectativas futuras cambian. Porque el análisis económico pueda llegar a cambiar. ¿Sí? No es una cuestión de el PER está muy alto, bueno, es cuestión de vender o el análisis técnico rompe un soporte, hay que salir directamente de toda la posición. Eso es algo muy interesante justamente cuando se chocan los dos mundos del análisis técnico y el análisis fundamental, pero el análisis económico también tiene su peso. ¿Qué tiene en cuenta el análisis económico? El análisis económico te dice el clima del mercado. ¿Sí? Es literal, es la mejor forma que encontré como para poder explicarlo. ¿Y qué es el clima? Si está lloviendo, si está soleado, cómo viene, ¿sí? Tasas, inflación, política monetaria, restrictiva, riesgos del país, crecimiento, crisis, ¿sí? Una pandemia que afectó muchísimo a las empresas, un arancel a diferentes países, eso va a afectar a diferentes tipos de riesgos de empresas. Es decir, te marca básicamente ese sentimiento, ese clima del mercado en situaciones bastante específicas. Ahora, digamos como que es el viento. Vos podés tener el mejor barco, ¿ok? En el cuanto a la F, por eso le pongo ahí el análisis fundamental, ¿sí? Que es el que estoy comprando. Pero si el viento está en tu contra, por más marinero experto que sea, me parece que el barco se te puede llegar a dar vuelta, ¿sí? Porque lo cierto es que, como te estoy mostrando, ¿no? Por ejemplo, en Adobe tenemos balances bastante buenos y sin embargo la acción está cayendo. O al revés, Nvidia tiene un PER bastante alto, sin embargo la acción sigue subiendo. Siempre el análisis económico es algo que digamos, tiene su peso, ¿ok? Aunque no mucha gente quizás sepa cómo hacerlo y demás, no me quiero centrar mucho en este video hablando de eso. Pero bueno, lo cierto es que entiendas de que existe y de que hay formas de hacer cursos de macroeconomía y entender un poco el mercado y demás. A veces a la gente le gusta más que nada cuál fue la noticia, qué fue lo que salió, porque eso hizo que cayera o eso hizo que bajara. Entendiendo esto, vas a ver que los tres tienen relación y no hay ninguno mejor que otro. No hay no hay uno que esté como en una pirámide. Por eso te lo pongo así. Es decir, no es que el análisis económico es mejor que el técnico o que el fundamental es mejor que el técnico o que el técnico es mejor que el económico o el fundamental. Y de hecho te lo voy a mostrar. Porque hay gente convencida de que no, de que en realidad el análisis técnico no sirve para nada. Y que vos te tenés que guiar más que nada por el económico, por el fundamental, o que el fundamental es mucho más robusto porque te da mucho más tiempo. Y no necesariamente tampoco es así. Es decir, por tener un buen fundamental significa que la acción va a subir o al contrario, la estás comprando barata y en definitiva es cuestión de aguantarla. No. Si te está gustando hasta acá, suscríbete y dale una manito arriba. La verdad ya me pone muy contento crear todo este contenido para ustedes y sobre todo que entiendan en forma fácil cómo poder descifrar un poco estas cosas del mercado, ¿no? Porque a veces sale esa noticia, ¿no? Y ¡ay! Se cayó todo y realmente es así la noticia que para salir todo del mercado. O no, o puede haber algo entre medio que yo me estoy perdiendo, ¿sí? Es decir, eso es algo muy importante, sobre todo cuando vemos análisis fundamental, cuando vemos análisis técnico, y es algo que te quiero traer justamente para después encarar quizás otra serie de videos. Pero bueno, ya con esto en mesa vamos a ir un poco al gráfico como para que te pueda mostrar incluso qué es lo que pasa cuando a veces el análisis técnico va bien y ciertas cosas te van indicando que ya no está tan bien y sale el resultado. Como vemos acá estamos en la gráfica del S&P 500, ¿sí? El S&P 500 tenía una estructura alcista desde diciembre de 2023 muy marcada, muy linda, sí, la verdad. Tuvimos datos bastante buenos, sobre todo desde empleo, macroeconomía dentro de todo bien, tasas de interés que todavía estaban altas y demás. Y en este punto ya el mercado empieza, digamos, como a hacer un rango, ¿no? Es decir, en una zona de soporte y en una zona de resistencia. Y como veíamos, bueno, si te gusta más que nada el análisis fundamental, puedes usar un RSI, ¿no? Puedes usar incluso un MACD. Vemos cortes descendientes en la parte alta de ambos indicadores osciladores, lo cual nos está indicando que hay debilidad al querer romper esa zona de soporte. Y como vemos, acá ya en este punto, más o menos en marzo, el mercado empieza ya a tomar una dirección como de cansancio, ¿no? Como de agotamiento. Rompe la zona de soporte, cae y por lo general antes de cambiar la tendencia muy rápidamente, ¿sí? Es decir, no podemos considerar que la tendencia únicamente se cambió o cambió por romper esa zona de soporte, porque de hecho acá también tengo otra zona de soporte, fíjate que lo recuperó y volvió, ¿sí? Es decir, no puedo considerar que ya estás cambié la tendencia únicamente por romper una zona de soporte, no. Pero bueno, lo que vemos es que el mercado tiene cierta intención de querer subir, de hacer un rebote quizás un poco mayor. Reconoce esta parte como resistencia y como vemos que el precio cae aproximadamente un 15%, es decir, una caída bastante grande, es decir, sobre todo acá a partir del 2 de abril vemos una caída.
¿Qué teníamos? Teníamos un indicador o una zona, mejor dicho, que nos estaría indicando una posible pausa del precio, es decir, un rango, a ver si tendríamos una probabilidad de alza. Pero ¿qué pasa? Tuvimos un evento económico, ¿sí? O una noticia fundamental, como quien dice. ¿Qué fue lo que pasó? El 2 de abril sale Donald Trump con el Día de la Liberación, poniéndole aranceles a prácticamente todos los países. Eso es lo que hizo el 2 de abril, de hecho te lo muestro acá. El 2 de abril, fíjate que prácticamente el mercado cae un 3% y ya después de los 2 días siguientes, el mercado cae un 14%. El índice VIX, que mide la volatilidad, fue extremadamente alto. Fue más alto que en la pandemia, incluso un miedo irracional. ¿Sí? Es decir, el clima era muy feo, ya veníamos de subidas, de hecho en el índice Nasdaq también muy pronunciadas, habíamos roto zonas de soporte y estábamos yendo a las otras. Entonces yo digo, acá realmente hay algo extraño y yo no creo que sea muy impactante este tema de los aranceles, porque ya eran aranceles muy excesivos, incluso no tenía sentido. Entonces lo que hice fue comprar una posición, de hecho fue la posición más grande que tengo, que es esta que está acá, y lo compré más o menos entre el 21 de abril, ¿sí? Esperando que no solamente el precio que estaba barato, ¿sí? Para mí me daba un precio relativamente barato, y es exactamente lo mismo, es decir, la tendencia, yo no puedo cambiar la tendencia únicamente. Acá de hecho un poco sí, porque ya no hicimos un máximo anterior, pero lo que voy digo, acá yo veía un rebote, porque digo, acá me tiene que salir alguna noticia de que van a pausar el arancel o que el arancel es muchísimo y demás, porque hablábamos de 150% de arancel y demás. No sé si fue suerte o casualidad, pero bueno, la compra fue hecha y a los días el gobierno anunció una pausa de 90 días de aranceles. Eso prácticamente fue esta vela que vemos acá, que subimos 12% en un día. En un día. Entonces uno dirá, bueno, el análisis técnico al final sirve, no sirve. Son esas cosas que tiene, ¿no? El analizar este tipo de instrumentos o de índices en general. Es decir, no es que no sirva. Yo aproveché la oportunidad justamente porque tenía el capital y porque había detectado una zona de soporte. Es decir, esto se puede ser considerado justamente una zona de soporte. Y estábamos viendo o esperando, ¿no? Es decir, el mercado tenía cierta expectativa, esa expectativa no se cumple, va a ser como más restrictiva y ahí es donde justamente cae con esa fuerza. Pero cayó con tal magnitud, con tal fuerza, ¿sí? Que no era racional pensar de que nos íbamos muy abajo, sobre todo por ese tema de aranceles, que también eran aranceles muy altos y no beneficiaba a ninguna de las dos partes, ni a Estados Unidos ni a China. Bueno, como vemos, evidentemente, después de la pausa de 90 días, vemos que el mercado empieza a subir y sigue siendo alcista. Es decir, no vemos algo que me lleve a pensar en que la situación ahora está peor y demás, y ahora el tema de los aranceles ya prácticamente se vio que era como una especie como de negociación, y vimos como que hemos subido prácticamente un 34 o 35%. Es decir, ¿sirve o no sirve ahí el análisis técnico? Te lo dejo en los comentarios, déjamelo ahí y lo vamos discutiendo. Ahora, dicho esto, vamos a hablar del oro y de la plata. Fíjate que la plata bajó 85 y el oro bajó a 4.895. Lo mismo, es decir, máximos históricos en la plata. Yo tomé una posición ahí y me fue muy bien en zonas de soporte, obviamente ajustando stops y demás y viendo incluso mis osciladores. Y el análisis fue bueno en principio. ¿Por qué? Porque veíamos debilitamiento con el dólar, veíamos que la tasa de interés iba a empezar a bajar, es decir, iban muchos billetes dando vueltas que ya no tenían valor, y los bancos buscaban protección, es decir, el inversor buscaba protección ante una moneda que se estaba depreciando continuamente. Entonces, en este momento donde el precio vuelve a tener esa subida y es muy, digamos, la subida es muy intensa, ni siquiera es que tenemos altos y bajos, tenemos prácticamente que todos los días sube, vemos que el otro día pasó esto que está acá, es decir, esta caída de 9% donde sacudió todo el mercado, de hecho en la plata también mucho más. Y uno dice, bueno, ¿cuál fue la noticia? ¿Cuál fue la interpretación? ¿Qué fue lo que cambió? Porque esto venía todo subiendo. A mí me sorprende mucho que la gente se sorprenda por una caída del 9%, o por ejemplo en la plata, que es una caída del 26%, pero no se sorprende de la suba de 130% que pegó esto. Es decir, se asustan siempre cuando viene el pánico y eso no es sano. Fíjate que, por ejemplo, lo que tenemos es que Donald Trump anunció a Kevin Warsh, ¿sí? Como nuevo presidente de la Fed. Y acá donde se empezó a ver como esa especie de proyección, ¿no? De el hecho de creer que Kevin es como más pro tener un dólar fuerte, ¿sí? De hecho, el dólar
tuvo un alza, ¿sí? Que es como moneda, tuvo un alza justamente con el anuncio. Es como una persona que no le gusta, digamos, ser incompetente fiscalmente, le gusta tener las cuentas en orden, ¿sí? Y demás. Y algunos dicen, bueno, acá viene un tipo que va a poner las cosas en orden y el dólar quizás no se deprecie tanto. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos de commodities porque parece ser que esa dialéctica está cambiando esa forma de pensar. Y eso es lo que generan las caídas del mercado en este nivel. Te tiene que sorprender mucho cuánto es lo que sube y no te debería de sorprender mucho cuánto es lo que baja. Porque de hecho, como te estoy explicando acá, ¿no? 130% es muchísimo. Con todo esto, ¿sí? Es decir, de noticias y demás, y de que uno va encajando las piezas, se puede armar una cierta visión a la hora de invertir y proyectar, sobre todo en análisis técnico o en análisis fundamental. Es totalmente válido. Así que deja de golpearte la cabeza en el sentido de decir, che, el análisis técnico no funciona, o la estrategia no funciona, o yo quiero una estrategia donde cuando se cruce el indicador me va a dar compra. No te va a servir. No te va a servir porque vos tenés entre medio esto y esto no mide el indicador. Los indicadores son unos y ceros. Son como especies de microprogramas que se van corriendo dentro del gráfico. Esto no lo contempla el indicador, ¿sí? Esto lo mismo, esto de un cambio económico no lo contempla el indicador. Para terminar, te paso los 3 filtros que me parecen a mí los más importantes. Uno es la parte macro, ¿sí? ¿Qué es el viento? ¿Para dónde sopla? ¿Cuál es la narrativa? ¿Qué es lo que se espera y demás? Independientemente de si se equivoca o no, pero tenemos que tener una idea de cuál es la narrativa más favorable o, digamos, la más lógica. Por otro lado, el análisis fundamental, que es justamente comprender qué estás comprando realmente, qué acción, qué empresa o qué sector. Y eso te va a dar visión a la hora de complementarlo con la parte macro. Y por último, el análisis técnico, que es cuándo te va a decir cuándo entrar. De los 3, yo sigo posicionado más que nada en el número 3 y en el número 1, y el número 2 lo dejo de lado. Pero no significa que vos tenés que hacerlo igual. Vos podés ser mucho más fundamentalista que yo y podés tener los mismos o mejores resultados. Eso ya va a depender de cuánto estés vos sentado, cuánto hayas estudiado y las interpretaciones que puedes hacer tanto con la parte macro, con la parte fundamental y con la parte técnica. Sin más, me despido, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete y nos vemos en los próximos. Chau, chau, cuídense.